Buenas noches. Una nueva cita de Una Cierta Mirada, el programa de todos los miércoles por Canal 10, que tratamos de ir mostrando distintas facetas de esta realidad compleja que nos toca vivir, cada vez más compleja. Y a propósito, nuestro invitado de hoy tiene que ver con lo complejo y tiene que ver con los números. Contador público, después nos va a contar qué le había parecido en algún momento cuando venía recordando hoy. ¿Fue Dromi o fue Cavallo que hablaba del contador sin visión política? Bueno, contador público, 2 maestrías sin terminar y hoy es el que maneja los números de la provincia. Es el contador Agustín Domingo, hombre que también está casi en un aniversario, hace un poquito más de un año que asumió. 2 de octubre cumplimos un año. Entramos en esa oportunidad, no solamente yo, también Arabela Carreras, el secretario general Nelson Cides y en la Secretaría de Niñez Roxana Méndez y el ministro de Desarrollo Social Nicolás Land, así que cumplimos todos años hace unos días. ¿Cómo es esto de hacer 2 maestrías, terminarlas de cursar y no terminar? Me hace acordar a un personaje que conozco mucho que le falta la tesis y no termina nunca. Bueno, esa es la vocación de estar más concentrado en la acción que en... pero sí, así es. Hice una maestría en finanzas públicas, ni bien terminé la carrera, había iniciado una carrera en el sector público en la provincia de Buenos Aires. Yo estudié contador en La Plata. Luego me fui a trabajar al sector privado y esa fue la excusa para no terminar la maestría en ese momento. Trabajé muchos años en el sector privado en una consultora internacional. Hice un par de años incluso, estuve viviendo en el exterior, en Inglaterra. Y ahí también, mientras estaba trabajando en el sector privado, hice una maestría en administración de empresas. Y ahí la excusa fue que cuando me fui al exterior no hice la maestría, pero la verdad es que no hice la tesis, pero la verdad es que me interesaba mucho más conocer el contenido que dedicarle tiempo a hacer una tesis de estudio. Y estuviste 6 años en la agencia de recaudación de Río Negro. Sí, exactamente. Con el inicio de la gestión, en diciembre del 2011, empecé a cargo de la agencia de recaudación tributaria. Ahí hicimos un muy buen trabajo en materia de modernización y de... Digamos que para nosotros los contribuyentes era la figura menos agradable de gobierno. Sí, sí. Bueno, un poco... el hombre que tiene que poner la cara, hay que pagar. Pero también se trabajó mucho en mejorar el vínculo con el contribuyente, en facilitarle los trámites, en hacer que la mejora en la recaudación sea a partir del pago voluntario de los impuestos. Y en esto tiene mucho que ver cuán fácil o difícil o accesible es acceder a los distintos trámites, en los casos que son impuestos autodeclarados, a que sea sencillo hacer la declaración, que sea sencillo pagar, que haya muchas bocas de pago. Y bueno, se trabajaron en muchos frentes a partir de un plan estratégico que se definió y que continúa ahora en cabeza de Leandro Eferco, que era, mientras yo era director ejecutivo, era el asesor legal, con lo cual hay continuidad también en ese plan. Y la verdad es que la agencia de recaudación tiene muy buen personal, muy motivado, y el hecho de que haya un plan con objetivos claros y que se vean los resultados también genera mucha motivación y sentido de pertenencia en toda la gente que allí trabaja. Agustín, se aprobó el presupuesto en diputados, el presupuesto nacional 2019, y hubo bastante polémica, y más allá de los enfrentamientos que hubo en el Congreso, ¿no? ¿Vos cómo ves ese presupuesto? ¿Refleja los índices de la economía actual? ¿Es un dibujo, como dice la principal oposición? Bueno, todo presupuesto se hace en base siempre a
a premisas o a estimaciones de cómo Claro. van a evolucionar las variables en el año al cual refiere, en este caso en el año 2019. La realidad este año nos mostró que las premisas o las pautas macrofiscales que se utilizaron para confeccionar el presupuesto 2018 fueron superadas por la realidad. Todos esperamos que para el año próximo, en la medida que se logren estabilizar las variables macroeconómicas, estas previsiones que estamos utilizando para presupuestar el año próximo se cumplan. De cualquier manera, siempre es positivo o es mejor tener un presupuesto que no contar con un presupuesto, porque ahí directamente el desfasaje entre darle continuidad al presupuesto versus tener un presupuesto actualizado es enorme. Entonces, ¿Qué pasaría si no se aprobaba ese presupuesto? ¿Cómo se maneja la administración? y se le da continuidad al presupuesto 2018, con lo cual al desfasaje que ya tenía por esto, que la inflación prevista para este año fue era del 15% y la realidad dijo que era un 40%, se le suma el desfasaje que va a tener del a lo año largo próximo. Entonces tendría mucha mayor discrecionalidad el Poder Ejecutivo en la ejecución del presupuesto de gastos y recursos que lo que sucedería si se aprueba un presupuesto. ¿Cómo va a afectar a Río Negro ese presupuesto 2019? Bueno, otra de las cuestiones positivas de que se haya logrado avanzar con la media sanción es que hubo toda una discusión previa. O sea, el Gobierno Nacional presentó su propuesta con esto que es conocido por todos, la necesidad de reducir, eliminar el déficit primario y llegar al equilibrio en el 2019, algo que estaba planteado originalmente para más adelante. Y esto hizo que tenga que discutir en una primera instancia con los ministros de Economía y con los gobernadores, y luego una vez que se presentó el presupuesto y que se lograron incorporar varios cambios a la primera versión de presupuesto que había hecho el Gobierno Nacional, se presentó finalmente el presupuesto y en la discusión y en el debate parlamentario se lograron nuevos cambios que lograron morigerar muchas de medidas que impactaban negativamente particularmente en las provincias patagónicas, como eran la eliminación de la zona austral en las jubilaciones o la eliminación del trato diferencial en las asignaciones familiares, con lo cual uno tiene que resaltar lo positivo de esto, de que ha habido un diálogo y que como consecuencia de ese diálogo se lograron cambios que permitieron atenuar esos efectos negativos. Está claro que el objetivo principal del gobierno, y esto también como prerequisito para lograr este ordenamiento necesario en las variables macroeconómicas, era lograr la eliminación del déficit. Tenemos la inestabilidad macroeconómica que tenemos en gran parte porque tenemos una inconducta de querer gastar siempre más de lo que recaudamos, y la verdad es que a nadie le gusta tener que ceder en esa negociación, pero es absolutamente necesario que se haga ese esfuerzo para poder finalmente lograr una estabilidad que nos permita mirar hacia adelante, proyectar, que el sector privado haga inversiones sabiendo que va a tener estabilidad, que va a poder acceder al crédito para realizar esas inversiones. O sea que esperemos que este esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos dé finalmente su fruto. Bien, no se nos vaya. Quedan muchas cosas para seguir charlando y muchas puntas para seguir tratando de entender qué es lo que pasa con la economía. Ya volvemos. Continuamos en una cierta mirada con el ministro de Economía de la provincia de Río Negro, Agustín Domingo, y estábamos hablando antes de ir al corte del tema presupuestario, de la situación económica nacional, de cómo se definen los grandes parámetros que tiene que tener y el presupuesto en función de la evolución de la economía. Lo que está dando la impresión, por lo menos para los que no somos tan optimistas con respecto al funcionamiento que viene de la economía, es que estamos llegando a esa tormenta perfecta que anuncian los manuales
de recesión más inflación. Por lo menos la caída de la actividad industrial así lo demuestra, y una inflación que no se logra contener. Sí, bueno, efectivamente es el gran flagelo que nos ha quejado históricamente a los argentinos, que venimos de estos picos y valles de crecimiento y depresión, y con la constante que es siempre la inflación, que no logramos terminar de resolver ese problema. Mucho tenía que ver lo que hablábamos en el bloque anterior, respecto de equilibrar las cuentas públicas, sino solventar ese déficit permanente con emisión monetaria. Entonces, si bien se está yendo en ese proceso, es importante consolidarlo para que de esa forma la solución evidentemente no va a ser inmediata, porque hay que consolidar ese cambio de conducta de no gastar más de lo que se puede, y en la medida que podamos consolidar eso debería tender a estabilizarse las cuentas. Respecto de la recesión, en Río Negro en particular se da una situación muy particular, porque la devaluación del tipo de cambio hace que todas las economías regionales se vean beneficiadas de alguna manera. Entonces por ahí no se vive el impacto como se puede llegar a vivir en otras provincias que dependen más de la actividad industrial o de los servicios. Claro, y acá en Río Negro, por ejemplo, teniendo en cuenta que sos el último límite para en realidad para equilibrar, ¿no? Gastos con ingresos, todos los ministerios pasan su idea, su esquema de trabajo, que generalmente termina duplicando lo que se puede gastar. ¿Cómo se hace para ir llegando a un corte, a una situación de equilibrio entre lo que ingresa, lo que hay que gastar, la política de obra pública? Bueno, nosotros cuando planificamos el año, lo primero que miramos es cuáles son los ingresos que tenemos disponibles. Se dio la situación en el año 2016 que hubo una reducción de los ingresos, sobre todo los ingresos que vienen por coparticipación de origen nacional, y eso nos puso en una situación de déficit que no teníamos hasta el año 2015, y tuvimos que salir de ese déficit. A diferencia del gobierno nacional, las provincias no tenemos la posibilidad de emitir, entonces cuando los ingresos son inferiores a los gastos tenemos que salir a endeudarnos. Teníamos bajos niveles de endeudamiento y eso nos permitió transitar desde el 2016 hasta ahora, cubriendo esa diferencia con endeudamiento, pero también llevando adelante un plan para reducir ese déficit y para llegar al equilibrio. Este año logramos llegar a un equilibrio primario de las cuentas a partir de un trabajo que se hace con cada uno de los ministerios cuando se elabora el presupuesto, y en función de este objetivo macro que teníamos de llegar al equilibrio en forma gradual sin afectar la prestación de servicios, es que uno va estableciendo los cupos de incremento en el gasto que puede tener cada una de las áreas, y luego de que se garantizan la prestación de los servicios básicos que da el Estado, asignando el presupuesto suficiente para esas áreas, se ve cuánto queda para obra pública. Y ahí también tuvimos la fortuna de poder acceder a un endeudamiento para cumplir con el plan de obra pública, que es el plan Castelo, y en esos casos también está más que justificado el endeudamiento, porque son gastos que van a obra pública y que está bien que sean pagados por varias generaciones, porque son varias generaciones las que se van a beneficiar. ¿Plan Castelo, cómo lo tomás? ¿Como un dinamizador de la economía? ¿Como un plan para construir infraestructura? ¿Las dos cosas? Bueno, es que la infraestructura que tiene que construir el Estado está en función de eso, ¿no? Muchas obras tienen que ver con la prestación de servicios que tiene que dar el Estado, y muchas de ellas, particularmente en el Plan Castelo, que es un plan de desarrollo, tienen que ver con estas economías regionales que son estratégicas para el desarrollo de la provincia. Por ejemplo, el gasoducto de la línea sur, o las líneas eléctricas, o incluso los planes directores cloacales, que si bien uno puede pensar que tienen que ver con un servicio básico a la población, también tienen que ver con el perfil productivo que tiene la provincia. Nuestra provincia tiene
un gran foco de desarrollo en la producción de alimentos y particularmente en la producción de alimentos saludables y alimentos orgánicos. Entonces el río con el que regamos las plantas que nos brindan esos alimentos y que después se convierten en frutas o alimentos procesados que exportamos o se convierten finalmente en carne que también estamos exportando, el río ese tiene que estar libre de contaminantes. Un valor agregado. Y ese es un objetivo, es lograr el vuelco cero al Río Negro. Somos una de las provincias que mayor cobertura tiene de cloacas en su población. Por eso esas son obras que también tienen que ver con el perfil productivo que tiene la provincia y que hacen a que seamos, que tengamos esa marca diferenciadora de poder producir alimentos saludables, alimentos orgánicos regados con aguas limpias y ¿Cómo no definirías desde tu formación económica el Plan Castelo? Bueno, el Plan Castelo es esto, es un plan de desarrollo que tiende a mejorar el perfil productivo y a generar inversiones en aquellas áreas en las que la provincia entiende que tenemos ventajas comparativas para diferenciarnos de otras regiones. ¿Cambia el perfil productivo de Río Negro a partir de este plan o se consolida? Se consolida, yo creo que se consolida, que son inversiones que apuntan a, por ejemplo, esto que mencionaba recién de las áreas bajo riego y la posibilidad de generar productos orgánicos, productos saludables. Recientemente se presentó una iniciativa privada que está siendo analizada por los distintos estamentos del Estado provincial para poner bajo riego 100.000 hectáreas en la zona de Negro Muerto, que es entre Cholechuel y General Conesa. Ahora nos contás en profundidad de qué se trata Negro Muerto y esas 100.000 hectáreas que no van a ser 100.000 hectáreas de frutas, son forrajeras, ¿no? Para seguir retroalimentando la cadena productiva rionegrina. Volvemos después de estos avisos. Último bloque de Una Cierta Mirada, charlando con el ministro de Economía, Agustín Domingo. Recién adelantabas el tema de las 100.000 hectáreas que se van a poner bajo riego en la zona de Negro Muerto. Ahí, puntualmente sobre el Río Negro, es donde termina el Valle Medio y empieza el Valle Inferior. Es entre General Conesa, exacto, es entre el Valle Medio y el Valle Inferior. Bueno, una de las obras del Plan Castelo tiene que ver con una línea eléctrica que va desde el Solito hasta General Conesa y 2 subestaciones transformadoras que van a posibilitar la instalación de bombas para extraer agua y generar un sistema de riego por pivot, y en eso va la iniciativa presentada por un grupo inversor que está siendo analizada, con la que estamos trabajando junto al Ministerio del Interior y al área de Recursos Hídricos, exactamente, de Nación. Estamos analizando, vamos a verlo muy detalladamente, pero es una posibilidad cierta de expandir áreas bajo riego, de generar trabajo rionegrino, generar mayor producción, dinamizar toda la economía de esa zona. Tiene un potencial muy grande. Otra obra también relacionada con mejorar o consolidar el perfil productivo de la provincia es el polo tecnológico en Bariloche, que estamos este jueves lanzando la venta de los lotes y ya están la obra adjudicada y se está instalando toda la infraestructura para el parque, con lo cual cuando decimos que es un plan de desarrollo es así y está siendo realidad, gracias a Dios. Ministro, hay muchos temores con respecto al endeudamiento que tuvo la provincia para poder financiar el Plan Castelo. Y esos temores parten de que fue una deuda tomada en dólares, sobre todo a partir de la devaluación de este año. ¿Qué nos puede decir al respecto? Los niveles de endeudamiento que tenía la provincia cuando se emitió el bono del Plan Castelo eran muy bajos. De hecho, nosotros asumimos en el 2011 y la deuda sobre ingresos llegaba al 100%, o sea, la deuda de la provincia representaba el 100% de los ingresos de un año.
Ahora, luego de la devaluación y con la deuda del Plan Castelo incluida, estamos debajo del 65%, con lo cual hemos contraído deuda para hacer obra pública, para hacer este plan de infraestructura, y los niveles de deuda en términos relativos, que es como se lo debe medir en relación a los ingresos que uno tiene, han bajado, con lo cual la deuda de la provincia no es para nada un problema, estamos en niveles que son absolutamente pagables, y el hecho de que sea en dólares, incluso con esta devaluación, demuestra que todavía seguimos en niveles muy por debajo de los que tenía la provincia cuando asumimos. Y además existen ingresos que están atados al dólar, como son los ingresos por la regalía. Este año vamos a recibir más de 150 millones de dólares en regalías, y los servicios de la deuda de este bono que contrajimos, que es una deuda a 7 años, son de 22 millones de dólares por año. Y en el momento en que tengamos que pagar el préstamo, el capital del préstamo en el año 2023, 24 y 25, que se paga por tercios del capital, los servicios más la deuda van a ser en el orden de los 120 millones de dólares, también por debajo de los ingresos que tenemos por regalía. Y además hay que considerar que muchas de las obras tienen un recupero, las obras de cloacas, la venta de los lotes del polo tecnológico, tienen un recupero que van a ir a un fideicomiso que se va a utilizar para... ¿Cuándo empieza a pagarse la deuda los bonos que se pusieron en el mercado internacional? El capital se comienza a pagar en el año 2023 por tercio, 100 millones en el 2023, 100 millones en el 2024 y 100 en el 2025, y los intereses se pagan todos los años por semestre. ¿Ya empezamos? Se pagó la primera cuota en junio, en diciembre viene la segunda cuota, pero está absolutamente previsto y está dentro de las posibilidades de pago que tiene la provincia de los servicios de la deuda. Y los servicios de la deuda están en relación con la deuda que tiene la provincia, y como les decía anteriormente, la deuda ha bajado en términos relativos. O sea que los ingresos que tenemos, tanto en pesos como en dólares, son más que suficientes para atender la deuda que hemos contraído. No es en absoluto un problema la deuda para la provincia. Bueno, esperemos que así sean esos vaticinios. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros en este programa. Gracias a vos, Germán, por la invitación. Y nosotros nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo miércoles, cuando nos volvamos a encontrar aquí en las pantallas de Canal 10 con otra edición de Una Cierta Mirada. Hasta la semana que viene.